Ahora entendemos que tu cuerpo y tu sangre fueron el precio que tuviste que pagar para darnos acceso a tu reino. Era necesario que dieras tu vida para salvarnos. Él llevó nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Su crucifixión fue una victoria y pudimos declarar que la muerte es el sello del triunfo. Él nos garantizó que nos levantará y que nuestro cuerpo será transformado y glorificado junto a Él. Como Rey, construye nuestras moradas. Como sacerdote, asegura nuestra justificación con su misma sangre. Como profeta, y también como la profecía, vela por el perfecto cumplimiento de la palabra. Todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Por eso creemos. Por eso vivimos. Rescatados por Jesús para estar con Él. Hemos estado reflexionando en esta serie Rescatados por Jesús para estar con Él y básicamente hemos recordado varios principios, varios lineamientos que son esenciales y fundamentales a la hora de vivir nuestra fe, pero particularmente recordar que tanto ustedes como mi persona hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y hemos experimentado no solo el consuelo de la redención, sino que también hemos comprendido que por medio del sacrificio de nuestro Señor, usted y yo tenemos plenitud de vida, podemos tener comunión con el Padre y podemos vivir haciendo lo que es agradable ante los ojos del Señor. Sin embargo, no porque hemos sido redimidos por gracia, eso no implica que vamos a estar haciendo cualquier cosa que se nos venga en la mente y en el corazón, sino más bien como hijos e hijas de Dios, como discípulos y discípulas del Señor, debemos realmente cumplir la voluntad del Padre y poder entender que la palabra del Señor nos enseña y nos inspira a hacer su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Y por eso he titulado este mensaje Rescatados para vivir como hijos de Dios. Y lo que voy a hacer es particularmente recordar las palabras del Señor en el Nuevo Testamento y específicamente en el Evangelio de Mateo, porque si hay unas cosas que a mí siempre me ha llamado la atención del autor de ese Evangelio es que constantemente usa el Antiguo Testamento para recordarle al liderazgo de la nación y al pueblo de Dios cuáles son los altos estándares, las grandes virtudes que establecen las Escrituras para comportarnos no solo como pueblo de Dios, sino como hijos de Dios en los diferentes lugares donde nosotros nos encontremos. Y uno de los profetas que a mí me encanta leer y me encanta estudiar y que cita el Señor Jesucristo en el capítulo 23, verso 23 del Evangelio de Mateo, es el profeta Miqueas. Miqueas, que es un nombre teóforo, eso significa que tiene atributos de Dios o características de Dios, es la forma corta de la expresión Micayá, que literalmente significa quien como el Señor o quien como Yahvé. Y de suyo a mí me llama mucho la atención que en el capítulo 7, verso 18, hace una pregunta el profeta. La pregunta es Miel Camoca, que se traduce ¿qué Dios es como tú? Y la respuesta es congruente y contundente. Ninguno. No hay nadie que se parezca a nuestro Señor. Y por eso a lo largo de todos los capítulos del profeta Miqueas, un profeta que expone su mensaje en el siglo VIII antes de Cristo, va a hacer responder constantemente a esta pregunta. Levanta un discurso en el cual dice no hay nadie que se compare con el Señor. ¿Lo creen? Yo lo creo, yo lo sostengo y yo lo predico. Y eso hacía el profeta Miqueas recordándole al pueblo de Dios y particularmente al reino del sur, al reino de Judá, que no se pueden olvidar que si vivimos de acuerdo a los altos estándares del Señor, entonces la bendición de Dios estará presente al cuidado del pueblo y al cuidado de la nación. Y sin embargo, la realidad era bastante compleja en los tiempos de Miqueas. De hecho, Miqueas viene de un poblado, de un villorrio, de una aldea que quedaba aproximadamente unos 40 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Y él lo que hace fue viajar esos 40 kilómetros a Jerusalén para poder traer un mensaje importante a la nación, al liderazgo de la nación y particularmente a los reyes y aquellos gobernantes que se dedicaban a poder establecer los altos estándares del pueblo de Dios. Ahora, llama mucho la atención que en este contexto
y particularmente en Moreset, que estaba rodeada de 4 o 5 ciudades fortalezas que habían construido reyes anteriores. Estas ciudades fortalezas eran para proteger a cierto tipo de personas de las invasiones egipcias o de las invasiones asirias, o particularmente un poco antes de las invasiones de los filisteos. El mayor problema es que la gente que vivía en Moreset, gente que se dedicaba a la agricultura, gente que se dedicaba a la ganadería, quedaba a expensa de los ataques de las grandes potencias de esa época, potencias que ya he mencionado y que se dedicaban puntualmente a quitarle lo poco y nada que tenía la gente que vivía en Moreset. Por eso Miqueas, que realmente no sabemos si era un profeta o era un sacerdote, porque no se nos dice en la historia bíblica, ni mucho menos en la tradición histórica, que él haya pertenecido a la élite jerosalimitana. Yo prefiero presentarlo como un poeta de su época, porque un poeta se identifica con los males de su pueblo. Un poeta se identifica con la desgracia que vive la nación. Un poeta quiere cambiar las circunstancias de su sociedad para vivir de acuerdo a los altos principios, en este caso establecidos por la palabra de Dios. Por eso cuando uno lee el profeta Miqueas, uno se va a encontrar con hipérboles, con metominias, con metáforas, con expresiones retóricas y anáforas o prosopopeyas muy comunes usadas por los poetas para decir, si bien es cierto, esta es la realidad que estamos viviendo, no es menos cierto que otro mundo es posible cuando nosotros amamos y cumplimos lo que es agradable ante los ojos de Dios. Miqueas se encuentra en Judá, reino del sur. Y él profetiza entre el año 725 y el año 701, particularmente en épocas de Jotam, de Acaz y Ezequías. En esta misma época, por cierto, profetizó Isaías en el reino del sur, y un poco antes había profetizado Oseas en el reino de Israel o el reino del norte. Y posible ustedes recordarán las palabras de Oseas al reino del norte, donde él expresa y dice públicamente: mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué había acontecido en el reino del norte? Se habían contaminado con las prácticas paganas de las demás naciones. Habían abrazado la cultura pagana, los sacrificios a los ídolos, y tristemente, lo que más me produce tristeza es que se habían dejado establecer todo lo que pedía, todo lo que planteaba a partir del año 722, con la caída de Samaria, todas aquellas adoraciones, pero no al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el reino del norte había olvidado la palabra de Dios, se había olvidado de vivir para Dios y se había contaminado con aquellas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y en medio de eso, el emperador y déspota Tiglat-Pileser III ya deja de mirar el reino del norte, porque como ya se había conquistado, entonces lo que hace es mirar al reino del sur. E interesantemente comienza a instigar poco a poco al reino del sur, a Judá, con dos propósitos fundamentales: imponer fuertes tributos, pero también usar la fuerza para coaccionar a la nación y decir que si él realmente se va a constituir en un guerrero conquistador que usa la fuerza, va a ser para borrar la identidad nacional del pueblo, y particularmente va a ser para borrar la identidad religiosa. Entonces la nación de Judá tenía dos opciones: o hacer lo que es agradable ante los ojos del Señor y el Señor pelea por ellos, o contaminarse con las prácticas que quería imponer por medio de la fuerza Tiglat-Pileser III. Y tristemente, lo que comienza a suceder es que el reino de Judá, si bien es cierto, sobrevive al ataque, no es menos cierto que se constituye en una ciudad satélite de Asiria, pagando altos tributos, altos impuestos, y no solo eso, sometiéndose y construyendo altares sirios y santuarios, donde lo peor aún, que es más triste y más complejo, se dedicaban a sacrificar a sus propios hijos en homenaje a los dioses de la cultura asiria, tal cual como lo refleja Miqueas capítulo 5, verso 12 al 14, y Segunda de Reyes capítulo 16, verso 3 al 4. Por eso el profeta Miqueas y el profeta Isaías tienen un mensaje en común y les recuerda a la sociedad de Judá: no cometan los mismos errores que el reino del norte. No se olviden de su Señor. Cumplan la voluntad del Señor y Dios hará. No desprecien los decretos, los mandamientos, los estatutos, las virtudes expuestas en la palabra del Señor, y Dios estará al frente. Dios será su estandarte. El mayor problema es que el reino de Judá perdió el rumbo, perdió el sentido, perdió la vocación,
perdió el amor por las Sagradas Escrituras y se comenzó a contaminar poco a poco con las imposiciones de Tiglat-Pileser por medio de la idolatría, el paganismo y la adoración a deidades que no competen al Dios verdadero. Por eso Miqueas cobra fuerza y le recuerda constantemente, a la luz del significado teóforo de su nombre, que fuera del Señor no hay quien se le compare. Y sin embargo, terratenientes, jueces, gobernantes, líderes religiosos y el pueblo en general abandonaron de manera total la palabra de Dios. Y por eso Miqueas dirige un mensaje particularmente a 3 estratos que definían a la sociedad en el siglo VIII en la antigüedad de Israel. El primero de ellos, Miqueas capítulo 2, verso 1 al 3. Los que tenían la posibilidad de poner el capital para que la tierra se trabajara, estaban haciendo otras cosas que no eran agradables ante los ojos del Señor. Y las Escrituras dicen: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieran la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. A menos que no se arrepientan, a menos que vuelvan al Señor, entonces el juicio de Dios vendrá contra aquellos que en sus camas están maquinando cómo robarle la heredad a la gente que vive en Moreset. Un pueblo que sufre a expensas de los ataques del imperio asirio y del imperio de Egipto, que sufre ante los ataques de las naciones que quieren oprimir a la nación de Israel. Y a eso se le suma que los encargados de poder establecer los altos estándares para que haya productividad, para que haya una mejor economía dentro de la nación, han perdido los principios y los valores y viven injustamente para poder satisfacer realmente sus placeres en este mundo y usar la fuerza para robarle a la nación que sufre, al pueblo de Moreset que sufre. Entonces, ¿qué tiene que hacer Miqueas? Miqueas lo que tiene que hacer es ir con aquellos que realmente están para que el derecho se cumpla, para que la rectitud y la integridad se hagan patentes en la nación de Israel. Y por eso se dirige a gobernantes, a príncipes y a magistrados de la nación de Judá. El problema es este. Capítulo 3, verso 1 al 4. Yo dije: escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Los cortan en pedazos como carne para la olla. Y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. ¿Qué sucede en esta época? Los que se suponen que deben velar por el derecho y por la justicia están coaludidos con aquellos que se encargan de robar la heredad y la tierra al pueblo que sufre en Moreset. Y por eso Miqueas está cansado de ese sufrimiento, de esa realidad que vive cotidianamente la nación y que vive particularmente aquellos que no tienen la protección de las murallas de Jerusalén, o aquellos que no viven en las ciudades de refugio que tenían grandes murallas y grandes fortalezas para evitar los ataques de los enemigos en esa época. Así que el profeta Miqueas está cansado y por eso decide ir a un tercer lugar, que son aquellos que se supone que son la reserva moral y espiritual de la nación: los profetas y los sacerdotes. Y se dirige Miqueas con ellos para hablarles y decirles que llamen la atención a los príncipes de Israel, a los príncipes de la casa de Judá y a los magistrados del pueblo para que pongan en orden a la nación. ¿Cuál es el problema? Capítulo 3, versos 5 al 7. Esto es lo que dice el Señor: ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino, prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrán fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará.
Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán su rostro porque no hay respuesta de Dios. La sociedad estaba completamente destruida. ¿Por qué perece mi pueblo? Por falta del conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios. Empleados y empleadores corruptos, gobernantes y gobernados corruptos, líderes religiosos y la comunidad del pueblo de Dios no haciendo lo que es agradable ante los ojos del Señor. Por eso el profeta Miqueas cobra ánimo y dice en el capítulo 3, verso 8: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres, donde ahora se encuentra el templo. Por lo tanto, a la luz de esa realidad, ¿qué es lo que pide el Señor de aquellos que decimos ser hijos e hijas de Dios? ¿Qué es lo que pide el Señor de aquellos que hemos sido rescatados por Jesús para estar con Él? ¿Qué es lo que exige la palabra de Dios para aquellos que decimos ser discípulos y discípulas del Señor? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios para nuestra vida? Son los desafíos que yo quiero entregar en estos momentos para ustedes que están aquí, para las diferentes sedes, como para aquellos que nos sintonizan en las diferentes plataformas. Pero antes de compartir estos tres principios, estos tres elementos, permítame tomarme un tiempo, particularmente porque me quiero dirigir al gobierno de este país, al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Déjense de robarle al pueblo. Déjense de vivir a costa del pueblo. No tuerzan las leyes, no cambien el derecho. A las demás naciones que nos sintonizan en otros países, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, y Dios hará, y Dios lo respaldará. Pero aquellos que están haciendo lo injusto y la corrupción está a la orden del día, serán sujetos al juicio de Dios. Por lo tanto, hago responsable a este gobierno para que se arrepienta y viva conforme a la voluntad de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu del Señor dice en estos días. Y esa es la introducción. Por todo ello, el profeta Miqueas les recuerda en el capítulo 6 a la sociedad del reino del sur lo que el Señor ha hecho por el pueblo, como también nos recuerda lo que el Señor ha hecho por nosotros. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dice el Señor. ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Y les comienza a recordar en el verso 4 que los sacó de Egipto, que los redimió de la esclavitud, que envió a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarles. Es más, les plantea el Señor por medio del profeta: ¿no se acuerdan que ustedes iban a ser malditos por causa de Balac en Moab? Y al final, por medio de Balaam, hijo de Beor, fueron bendecidos y prevalecieron y no murieron. ¿Se recuerdan de la provisión que Dios tuvo con ustedes en el maná, saliendo de la esclavitud con Egipto? Por lo tanto, ¿por qué cambian los principios y valores que han establecido en la palabra si el propósito de Dios para con usted y con mi persona es la bendición? Y lo único que tenemos que hacer nosotros es vivir de acuerdo a estos principios. Y el pueblo pregunta: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos presentarnos al Señor? Verso 6 del capítulo 6. ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Acaso debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Y aquí viene la respuesta de Miqueas, que yo es lo que espero que ustedes atesoren en sus corazones. Porque en primer lugar, somos rescatados por el Señor para vivir haciendo lo correcto.
Somos rescatados para vivir haciendo lo correcto. Mire lo que dice el profeta Miqueas respondiendo a las preguntas del pueblo. Y la respuesta del profeta Miqueas es un rotundo no, oh pueblo. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo correcto. Empleados y empleadores, hagan lo correcto. Gobernantes y gobernados, hagan lo correcto. Pastores y líderes y miembros de la congregación, siempre hay que hacer lo correcto y Dios hará. Dios respaldará la integridad de sus hijos y Dios estará con todos aquellos que decidimos ser sal y luz en un mundo corrompido. Y Dios respaldará su casa, esta iglesia y esta nación cuando usted y yo hacemos lo correcto, lo que es agradable ante los ojos de nuestro Creador. Yo sé que es difícil. Yo sé que es complejo. Yo sé que en nuestra comunidad hay muchos emprendedores y empresarios. Sé que es difícil someterse a la SAT. Sé que es difícil someterse a los procesos burocráticos de este país y de sus naciones, los que sintonizan a otros lugares. Sé que es más probable que nos vaya mucho mejor económicamente, pasándonos las trabas y los procesos. Pero aún así, el llamado siempre es hacer lo correcto en el nombre del Señor. Y Dios hará. Y Dios sanará esta nación. Y Dios tendrá hombres y mujeres que están en el gobierno, que son sal y luz de este mundo cuando realmente hacemos lo correcto. Cuando usamos los dones y talentos que nos ha dado el Señor para realmente bendecir al pueblo de Dios, a la sociedad en general y a aquellos que todavía no conocen el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando retoma esta dinámica y comienza a partir del capítulo 2 a enseñar los deberes cristianos, nos enseña que los dones y talentos que nosotros tenemos deben usarse de manera correcta. Por eso en el capítulo 12, verso 6 en adelante dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma, ¿qué dice el texto? La responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. El llamado, queridos amigos, el llamado, querida iglesia, es que donde estemos, hay que hacer lo correcto. En el lugar donde el Dios nos haya puesto, dentro del contexto de la familia, en los centros de educación, en el gobierno, en el empresariado, y si somos empleados, es hacer lo correcto. Y Dios nos va a bendecir en la medida en que esta nación, esta iglesia, usted y yo, hagamos lo que es justo y agradable ante los ojos del Señor. ¿Lo creen? Que no damos una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es único digno de ser alabado, honrado y exaltado. Pero no tan solo somos rescatados para vivir haciendo lo correcto, sino que el propio profeta nos plantea una segunda dimensión de todos aquellos que se dicen ser hijos e hijas de Dios. Así que el segundo principio que yo comparto con ustedes es este: somos rescatados para amar la compasión. El mismo capítulo 6, verso 8, dice las Escrituras nuevamente, y reitero el mensaje del profeta respondiendo a las preguntas de la nación. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo correcto, pero también que ames la compasión. El llamado que está haciéndonos el Señor es a ser hombres y mujeres profundamente misericordiosos. No podemos, como pueblo de Dios, ni como iglesia, ni como discípulos y discípulas del Señor, decir que realmente amamos al prójimo cuando todavía hay gente que sufre en nuestra nación. Como iglesia, no podemos estar llenando nuestro estómago cuando todavía hay desnutrición crónica en nuestros países.
Como pueblo de Dios, no podemos seguir permitiendo que en cada esquina hayan niños pidiendo dinero para poder darle a un adulto que no quiere hacerse responsable de nuestros hijos. Querida iglesia, queridos amigos, y permítame decirlo, queridos hermanos en la fe, si algo tenemos que tener como hombres y mujeres de Dios es ser profundamente misericordiosos como el Señor ha sido misericordioso con usted y conmigo. Y por eso el llamado ahora hacia ustedes y hacia mí es que si hemos sido redimidos por la gracia del Señor, no solo hacemos lo correcto en los lugares donde nos encontramos, sino comenzamos a amar, a tener compasión y a tener misericordia. Y no estoy diciendo, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, no estoy diciendo, querida iglesia de vida real, querida comunidad de fe, que le tenemos que dar el pan y el pez en la boca a la gente, pero sí usemos los dones y talentos que Dios nos ha dado para enseñarle a trabajar a la gente y decir que todo lo que poseemos, todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia del Señor. La misericordia de Dios establecido en nuestra vida para que usted y yo seamos compasivos y podamos dar a aquellos que lo necesitan. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 9 al 13, refuerza esta idea de la misericordia y la compasión y dice en el verso 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Somos llamados a hacer lo correcto, pero también somos llamados a ser misericordiosos. No podemos permitir los males que hay en nuestros países y en nuestras naciones, particularmente por falta de misericordia, amor y compasión con aquellos que sufren. La gente de Moreset clamaba por medio del profeta por ayuda a aquellos que estaban ocultos, encerrados dentro de las murallas de Jerusalén. Y muchas veces hay gente que sufre en nuestras naciones y espera que salgamos de nuestras cuatro paredes de la iglesia para llevar y predicar el evangelio de la gracia que transforma vidas, transforma una nación cuando usted y yo no solo hacemos lo correcto, sino también amamos la compasión. Amén. Y en tercer y último lugar, somos rescatados para caminar en humildad. Capítulo 6, verso 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si algo tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios, es caminar en humildad. Si algo tenemos que hacer como nación, es humillarnos y reconocer cuáles son los pecados de nuestra nación. Si algo tenemos que hacer en estos días, particularmente como pueblo de Guatemala y más allá de nuestras fronteras, es volvernos al Señor con fe y humildad. Y vuelvo a reiterar, Dios hará. Dios hará. No se trata de la cantidad de iglesias que fundemos, se trata de la calidad de hombres y mujeres que hacen lo correcto, que aman a misericordia, pero particularmente que se humillan delante del Señor. Y cuando vivimos en humildad, estamos expresando los altos valores, los altos estándares, las altas virtudes del mensaje de Dios para nuestra vida. Así, el profeta termina con este mensaje a la nación, al pueblo de Judá, al reino del sur, que se había contaminado y dejado contaminar con cualquier práctica que venía del extranjero para socavar los altos estándares y principios que establecen las Escrituras. Y fuimos presa fácil, y fueron presa fácil el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué? Porque rápido perecieron, porque le gustó el sabor de las demás naciones, porque quisieron ver y apreciar todo lo que demás estaba en las grandes civilizaciones y que parecía portentoso, y tomaron la decisión de olvidarse de Dios y de olvidarse de su palabra. Iglesia, pueblo de Dios, gente,
discípulos y discípulas del Señor, si algo no podemos dejar de hacer en estos días, en esta nación y fuera de esta nación, es olvidarnos que lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos y nuestro intenso caminar se debe a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos sido redimidos es para vivir en integridad, es para ser hombres y mujeres justos. Si hemos sido rescatados por el Señor y su sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de pecado, es para que usted y yo seamos hombres y mujeres compasivos. Si realmente hemos experimentado la salvación del Señor, como hemos visto en esta serie, rescatados por Jesús para estar con Él, vivamos humildemente y humillémonos como pueblo de Dios y como nación al Señor, y ¿saben qué? Él hará. Él restaurará los dolores que tenemos como nación, los dolores que hay en nuestra familia, los quebrantos que hay en nuestra esencia como individuos. Él se encargará. Él se encargará, pero por el amor del Señor y en el nombre de Jesús los exhorto y los desafío por el amor que le tengo a cada uno de ustedes, que en todo lugar, por favor, hagan lo correcto. Aún cuando nos cueste la vida, hagan lo correcto. Gobernantes y gobernados, hagan lo correcto en el nombre de Jesús. Empleados y empleadores, no roben. No se pasen procesos, hagan lo correcto, aun cuando sea tedioso, y Dios respaldará y no les faltará el pan en su mesa. Iglesia y pueblo de Dios, líderes y pastores, no se aprovechen de la gente, y miembros de las congregaciones, no solo de esta, sino de toda la iglesia. Hagan lo que es agradable a los ojos de Dios, y Dios hará. Sean compasivos. Y si tenemos que humillarnos delante del Señor, hoy es un buen tiempo para doblar rodillas y decir: Señor, he pecado contra el cielo, pero reconozco que tú eres fiel y justo para perdonarnos y volver a restaurar nuestra vida, nuestra iglesia y nuestra nación. ¿Lo creen? Y nos conectamos con Mateo capítulo 23, verso 23. Y el Señor Jesucristo, dirigiéndose a la sociedad de esa época, al Sanedrín, al concilio, compuesto por 70 personas que eran entre escribas y fariseos. Aquellos que en esa época, en los tiempos de Jesús, tenían el control político, el control judicial y el control económico. Y si bien es cierto, estaban subyugados al Imperio Romano, no es menos cierto que todavía tenían cierto poder para poder establecer sus propias premisas y sus propias perspectivas de cómo era el buen vivir o el mal vivir en los tiempos de Jesús. 800 años antes, el profeta Miqueas llama la atención del liderazgo de la nación. Y 800 años después del profeta Miqueas, el Señor Jesucristo dice lo siguiente en el Evangelio de Mateo capítulo 23, verso 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, es decir, hacer lo correcto, la misericordia y la fe, que es humillarnos delante del Señor. Es cierto que deben ofrendar o diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Vuelvo a insistir: gobernantes y gobernados, el Señor pide de nosotros hacer lo correcto. Empresarios y trabajadores, el Señor pide de nosotros hacer lo correcto. Iglesia y pueblo de Dios, lo que pide de nosotros el Señor es hacer lo correcto. Que la compasión esté a la orden del día. Y si tenemos que humillarnos delante del Señor, es un buen momento para volver a hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y Dios hará, Dios restaurará, Dios
sanará su casa, sanará esta nación, sanará este pueblo y sanará los grandes males que estamos viviendo a nivel de país, pero también a nivel de familia. Volvámonos al Señor, dice el profeta, porque Él nos ha dicho lo que es bueno ante los ojos de Él. Hacer lo correcto, amar la compasión y humillarnos delante del Señor. Particularmente porque la libertad que nos da Cristo no es para hacer lo que se nos antoja. La libertad que tenemos y la identidad que tenemos en Jesús es para vivir conforme a lo que es agradable ante los ojos del Señor. Iglesia, ¿lo creen? Yo lo creo, yo lo sostengo, y mi oración por ustedes es para que salgamos de este lugar con un corazón contrito y humillado para reconocer que solo no podemos, que necesitamos de Él para poder vivir haciendo lo correcto en el lugar donde Dios le haya puesto, y para que seamos compasivos. Y Dios hará. Póngase de pie. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Quién dicen que soy? Y somos libres en Cristo para vivir su voluntad. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, con su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Estamos delante de tu presencia, Señor, y particularmente quien se para aquí al frente con un corazón contrito y humillado delante de ti. Señor, mira nuestro corazón y nuestras intenciones del corazón. Y si te tenemos que pedir perdón, eso es un buen tiempo para humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer que muchas veces no hemos hecho lo correcto, lo agradable que es ante tus ojos. Perdónanos, Señor. Restáuranos. Ayúdanos, Señor, a que gobernantes y gobernados hagamos lo correcto, a que empleados y empleadores hagamos lo correcto, a que la iglesia y el pueblo de Dios haga lo correcto. Y tú harás. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos, misericordiosos, a preocuparnos por el desvalido, por el que sufre, por aquellos corazones quebrantados que necesitan experimentar el consuelo del Evangelio, pero también la transformación en la situación en la cual se encuentran. Ayúdanos, Señora, como iglesia y como pueblo de Dios, ser parte de esta transformación. Pero particularmente hoy, Señor, vamos delante de tu presencia con humildad, reconociendo, Señor, como diría el apóstol Pablo,
basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Seamos realistas al evaluarnos nosotros mismos. Hagámoslo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Oramos, Señor, para que la humildad sea un distintivo de esta comunidad de fe. Y nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que nos ayudes a ser sal y luz de este mundo. Y tú harás, y Dios hará. Y yo pido, Señor, y particularmente te hago una invitación: si nos visitas por primera vez, si no has reconocido al Señor como tu Salvador, como el Señor de tu vida, que me acompañes en esta oración y le digas: Señor Jesús, yo te invito a que vivas en mi corazón como mi suficiente y único Salvador de mi vida. Te invito, Señor, para que seas la luz en mi camino, el respaldo en mis decisiones y el fundamento de mi integridad. Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y pido, Señor, por aquellos que hemos dicho ser discípulos tuyos, a que hoy, a partir de hoy, nos paremos al frente con integridad, con verdad, con tenacidad, para hacer siempre lo correcto. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a las sedes, bendice a los que nos están sintonizando en las diferentes plataformas, pero más allá, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a recordarnos siempre que debemos hacer lo correcto, amar la misericordia y humillarnos delante de ti para ser hombres y mujeres que viven, predican, enseñan el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, recibe esta ofrenda de palmas, porque tú eres el único digno de toda alabanza, toda adoración, todo honor por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Que el Señor nos ayude y que la sabiduría del Señor esté en nuestros corazones y en nuestras mentes. Guatemala va a ser para Cristo. Cuando hacemos lo correcto, amamos a misericordia y nos humillamos delante del Señor. Amén. Tome asiento. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Y ha llegado un momento especial, particular, donde ustedes y yo, con anticipación, con convicción, implicando todos nuestros sentidos, nuestras emociones y nuestra razón, preparamos un acto de adoración que es la ofrenda. Y particularmente quiero leer un texto muy conocido, porque es un contexto donde se establece uno de los principios para adorar al Señor, que es 2 Corintios capítulo 9, versos 7 al 9. Y me llama mucho la atención porque la preocupación del apóstol Pablo es para preocuparse por los santos de Jerusalén que estaban viviendo congojas, oprobios, persecución por parte del Sanedrín, pobreza en extremo. Y el verso 7 del capítulo 9 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y generalmente leemos hasta ahí este versículo. Pero mire lo que agrega el Señor y dice el apóstol Pablo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hacer lo correcto, amar a compasión y humillarnos delante del Señor. Padre, quiero bendecir a las familias de Iglesia Vida Real en esta sede y las diferentes sedes, como a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Prospérales, provéeles lo necesario para ser manejado con integridad
con amor y compasión y con humildad, y bendecir al pueblo de Dios, y que este mensaje pueda llevar y llegar a los diferentes rincones del planeta. Pero ayúdanos, Señor, a que este acto de adoración sea un acto que nos recuerde qué es lo que tú pides de nosotros: justicia, compasión y humildad. Señor, que esta ofrenda que va a ser otorgada sea recibida por ti como un acto grato y agradable ante tus ojos. Bendigo la iglesia y bendigo, Señor, la provisión que viene de lo alto para bendecir a muchas más personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a estos lugares o el código QR. Que el Señor les bendiga grandemente.